Bienvenidos al podcast Entre Amigos, un espacio donde platicaremos sobre la energía angelical y cómo los ángeles nos ayudan a cultivar confianza en la vida. Aquí combinamos la angelología con la espirituciencia, así que prepárate para expandir tu conciencia y abrir tu corazón a las maravillas del universo angelical. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast que es Entre Amigos. Hoy con una sección increíble que he decidido llamar Conexiones del Corazón. ¿Y por qué lo llamo de esta manera? Porque aquí, en este podcast y en esta sección, vamos a explorar los secretos de las relaciones y del amor propio. Así es que espero que tengas tu cuadernito con tu bolígrafo, porque estos podcasts van a ser trainings en donde vamos a compartir información, vamos a compartir herramientas, vamos a compartir reflexiones, vamos a compartir prácticas para que podamos llevar nuestra vida al siguiente nivel, para que nuestra mente pueda conectar con absolutamente todo lo que queremos. ¿Listo? Me presento primero que todo, yo soy Mario Prieto, soy coach cuántico angelical y estoy aquí con todo lo que sé, con todo lo que Dios y los ángeles me han permitido entender sobre la vida, sobre nosotros como esencia, sobre nosotros como seres humanos también y sobre cómo somos energéticamente hablando también. Así es que llevo más de 10 años conectando con las personas, donde he compartido información, donde los ángeles me han llevado por diversos caminos que no han sido fáciles de transitar, pero que me han demostrado que cada día tenemos la información que necesitamos para poder evolucionar. Y eso es lo que yo quiero entregarte a ti, la posibilidad de que puedas tener a tu alcance los recursos que necesitas para transformar tu vida, para que puedas conectar con relaciones más saludables y sobre todo muchas más satisfactorias. Hoy, en esta ocasión, en este capítulo, vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos ha tocado y es el miedo al rechazo. Ese gigante invisible que a menudo se interpone entre nosotros y las relaciones que deseamos y que queremos manifestar y merecer, ¿no? Es un tema universal, así es que quiero que entiendas que lo que tú estás pasando, ese miedo al rechazo, yo también lo he sentido y a veces se siente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos sintiendo a cada instante. Así es que estoy aquí para ayudarte a desmontarlo, para que puedas acercarte a tus relaciones de una manera mucho más segura y mucho más abierta. Así es que vamos a empezar. Para iniciar, me encanta muchísimo una cita que siempre resuena profundamente en mi ser y mucho más cuando pienso y hablo de relaciones. Es una cita en donde el famoso psicólogo Carl Jung dice lo siguiente: lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y es increíblemente aplicable aquí a este tema del miedo al rechazo, porque enfrentar y aceptar nuestro miedo puede y de hecho realmente nos ayuda a transformarnos y nos abre a nuevas posibilidades en el amor y las relaciones. En esta ocasión, en el tema de relaciones hablamos de muchos miedos, pero hoy nos vamos a enfocar en el miedo al rechazo. Y para poder entender qué es lo que tenemos que afrontar y aprovechar ese afrontamiento para poder transformarnos, debemos entender el concepto de lo que es el miedo al rechazo. Así es que el miedo al rechazo prácticamente es una experiencia emocional y es completamente común. Quiero que te grabes esto en la mente. Es común que todos tengamos ese miedo al rechazo, esa experiencia emocional. ¿Por qué? Porque esta experiencia es el temor a no ser aceptados y sobre todo valorados por otros. Todos en nuestra forma inconsciente, en nuestro ADN, tenemos ese código guardado. No quiere decir que no se pueda transformar. Lo que pasa es que los miedos no se eliminan del ser humano. Los miedos se transitan, se abrazan, se comprenden y nos acompañan a evolucionar. Y este miedo en específico es un miedo muy profundo y créeme que tiene las raíces en la necesidad humana de hace millones de años. ¿Que cuáles son? La pertenencia y la aceptación social. Este miedo al rechazo no solamente afecta nuestras relaciones interpersonales, sino que afecta también nuestros entornos profesionales, nuestras situaciones sociales, nuestra relación con el dinero, con nuestra salud también. Entonces, quiero que empieces desde ya a dejar
de ver el miedo al rechazo como un enemigo y lo empiezas a ver como algo que la vida permitió que sintiéramos y que experimentáramos para nuestro mayor bien. Si vemos el miedo al rechazo desde una perspectiva evolutiva, este ha jugado un rol crucial en la supervivencia del ser humano, en la supervivencia de nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque vivir en un grupo ofrecía mayores oportunidades de supervivencia, es decir, atención, comida, prestigio, acompañamiento. Y ser rechazados por un grupo traía consecuencias fatales. ¿Por qué? Porque traía una sensación de ser indigno, traía una sensación de deshonra, y esto es algo que todos guardamos en nuestra mente inconsciente, ¿sí? Aunque hoy en día quizás las circunstancias han cambiado, la predisposición a evitar el rechazo sigue profundamente arraigada en nuestra psique. Por eso podemos ver personas donde tienen unas características específicas, donde cuentan con síntomas que se evidencia ese miedo al rechazo, que estoy seguro que tú, al igual que yo, también tenemos. Yo no conozco a una sola persona en este plano físico que no tenga ese miedo al rechazo activo. ¿Y por qué te digo esto y por qué me atrevo a decirlo? Porque, como te dije al principio, los miedos no se eliminan, los miedos se transitan. Somos seres humanos y como seres humanos en este cuerpo físico siempre vamos a tener miedos que van a estar reflejados y proyectados. ¿Qué pasa? Que hay algunas personas que aprenden a observarlos, que cultivan ese observador consciente y que, como todo, es una práctica, empiezan a observarse y empiezan a practicar para que puedan tener la capacidad de entender cuál es el mensaje de este miedo. Así es que te voy a nombrar 5 síntomas que espero que tú prestes atención, despiertes ese observador consciente y te des la oportunidad de determinar si hay alguno que te aplica o no. Estoy seguro que sí, porque a mí me aplican varios. Durante mucho tiempo en mi vida, yo me acuerdo que antes de tener mi primera pareja, siempre vivía arraigado al rechazo. Siempre, siempre me cohibía, me ponía ropa oversize para que nadie me viera, para que me vieran más gordo, para que me vieran con silueta. Siempre trataba de evitar ciertas actividades o reuniones sociales. Trataba de evitar cierto lenguaje, trataba de evitar de alguna u otra manera estar con un grupo social o con un grupo que no me retribuyera esa información de rechazo que yo tenía activa. Durante mucho tiempo yo estuve orando, rezando, prendiendo velitas, haciendo de todo, rituales, la del calzón rojo, la del calzón amarillo, el enjuague de calzón, todo, para poder conectar con una pareja y nada funcionaba. ¿Por qué? Porque no me daba cuenta de que yo tenía unos síntomas activos y que esos síntomas correspondían a una situación en particular vivida en mi vida. Entonces, el primer síntoma es la ansiedad y el estrés. ¿Qué significa esto? Que es la persona que siempre está en una constante preocupación de sobre cómo los demás perciben sus acciones y sus palabras. El segundo síntoma, la baja autoestima. Y esta es la que más hoy en día pega, aún cuando hablamos de espiritualidad y de amor propio. Muchas veces pensamos que el amor propio es ponernos a nosotros en primer lugar sin la necesidad de relacionarnos. Pero cuando nos relacionamos y sentimos que se activa este miedo o se activan estos miedos inconscientes, ahí es donde llega la baja autoestima, porque el primero que empieza a darse el látigo, el primero que empieza a señalarse somos nosotros mismos. La baja autoestima se trata de tener persistentemente esos sentimientos de indignos, de ser inadecuados, de tener dudas sobre nuestro propio valor y sobre nuestra capacidad de ofrecer valor a la vida. Por eso, en muchas de las ocasiones no es posible conectar con una pareja, no es posible conectar con una relación saludable porque dentro de nuestro inconsciente todavía está ese lenguaje de ser indignos. Inclusive esto se presenta de generaciones atrás, de muchísima ancestralidad que no nos alcanzamos a imaginar.
El tercer síntoma es el comportamiento de evitación y este para mí fue el síntoma que siempre tuve aquí, siempre. ¿Por qué? Porque yo evitaba situaciones donde existía la posibilidad de ser rechazado. ¿Cuál es la función de este síntoma? Y es hacernos ver, entre comillas, en nuestra mente que nadie nos quiere. Con la baja autoestima que tenemos, siempre evitamos que las otras personas, ¿cierto? No vean lo bueno, sino se enfoquen solamente en lo que aparentemente tenemos de malo en nosotros, ¿sí? Entonces, no asistir a eventos sociales, no solicitar trabajos o no estar en, inclusive esto pasa muchísimo cuando queremos ascender en un trabajo que no nos vemos lo suficientemente dignos y no tenemos claro nuestro valor, que dejamos de lado esas promociones, ¿sí? Y sobre todo, empezamos a evitar el contacto con personas que sentimos que tenemos afinidad. El cuarto síntoma es la hipervigilancia a las señales sociales. Y esto sí que se cultiva muchísimo y mucho más en las mujeres. ¿Por qué? Porque es cuando la persona está excesivamente atenta a cualquier indicio de desaprobación o desinterés por parte de los otros. Y me atrevo a decir que las mujeres lo sienten un poco más porque les han inculcado en las mujeres que el cuerpo, el físico, la silueta, la presentación física es lo primordial. Y si tú no estás de acuerdo a un molde, tú no encajas. Y si no encajas, vas a sentir la desaprobación, el rechazo de los que están a tu alrededor. ¿Sí? Y el último es la sensibilidad al juicio. Y esto a todos nos ha tocado en algún momento de nuestra vida y es tomar las críticas de manera muy personal. La sensibilidad al juicio es ese síntoma en donde nos aprendemos a sentir fácilmente heridos por comentarios o comportamientos ajenos. Y esto se lleva muchísimo cuando nos metemos en el asunto del otro y queremos que el otro obligatoriamente nos vea como nosotros queremos que nos vea. Y este es el primer tip angelical. Anótalo ahí en tu cuaderno y haz el ejercicio. Hazte esta pregunta. ¿Qué síntomas o comportamientos estoy teniendo en mis relaciones? Si estás iniciando una relación ahora, ¿qué síntomas o comportamientos estoy teniendo actualmente? Si la tuviste, o sea, si ahorita estás soltera y la tuviste hace tiempo, bueno, ¿cuáles síntomas se vieron allí en esas relaciones? Si estás casada, casado, como sea, ¿qué síntomas estás teniendo? ¿Por qué? Porque esto requiere de práctica. Tú no vas a poder ver los síntomas si no te detienes a observar qué está suscitando en ti. ¿Por qué? Porque estos síntomas son las activaciones ¿de qué? De memorias que han sido guardadas e incrustadas en tu mente inconsciente. Es decir, ¿de dónde vienen estos síntomas? Y te voy a nombrar 6 caminos, 6 vías por las cuales estos síntomas se hacen presentes. Y porque cada uno de estos síntomas es un bloquecito que le estás haciendo a la casa del miedo al rechazo. El primero es la base evolutiva. Como te dije, desde nuestra ancestralidad hemos creído que somos indignos. ¿Por qué? Porque pertenecíamos a un grupo y en algún momento, al estar rechazado de ese grupo, dejábamos a un lado esa sensación de la supervivencia, de la seguridad, de poseer los recursos y nos afrontábamos a la soledad, a la angustia, a la exclusión, a ser el malo de la historia, a no tener nada que aportar. Y esto me impresiona porque de alguna u otra manera siempre ha estado ligado con ser indigno frente a Dios, con ser indigno frente a la vida. La base evolutiva nos ha mostrado que no somos parte de un grupo, sino seguimos un mismo lenguaje del amor. Y esto puede surgir, por ejemplo, en la religión católica o en la religión cristiana, donde nos dicen que desde el principio la relación de Adán y Eva se vio quebrantada. Entonces, como se vio quebrantada, fuimos excluidos del reino de Dios. Y al ser excluidos del reino de Dios, pues imagínate, ¿en dónde estamos viviendo? En el infierno. Y en el infierno, ¿cuál es el panorama del infierno? Solo, amargado, con infidelidades, con llanto, con pobreza, con angustia, con dolores, pero nunca nada positivo. Entonces,
¿De dónde viene el primer comportamiento? De la base evolutiva. ¿Qué estoy creyendo yo de la vida? ¿Cuál ha sido el lenguaje que la vida me ha transmitido a mí? ¿Sí? A nivel familiar, ¿me han rechazado de algún aspecto familiar? Porque aquí entramos a un tema y es al segundo camino o a la segunda vía, en donde se pueden ver evidenciados estos comportamientos adoptados, es en la experiencia infantil. Y por eso es importante observar ese niño interior, porque cada uno de estos síntomas se activaron cuando en nuestra infancia o a temprana edad nosotros empezamos a sentir un rechazo o un abandono temprano, cuando son nuestras figuras de autoridad ausentes repetidamente y empezamos a generar en nosotros ese vacío y ese vacío lleno de juicios, porque un niño nunca va a entender que sus papás van a tener que trabajar y tener más de 12 horas de trabajo. Primero, si no se les explica y segundo, si el tiempo que tienen esos papás con el niño no es un tiempo de calidad. El niño va generando un lenguaje y ese lenguaje es de vacío, ¿sí? Va generando impresiones de estoy solo, no me aprecian y el trabajo es más importante que la familia, es que los papás no pueden tener diversión porque si tienen diversión y a mí me dejan en la casa en el cuidado de la abuela, la tía, el primo, el gato, el perro, entonces es porque no me quieren y vamos generando ese lenguaje. ¿Sí? Porque vamos empezando a sentir esa exclusión y cuando crecemos empezamos a sentir esa exclusión mucho más fuerte cuando, por ejemplo, un niño lo excluyen de un juego, ¿cierto? De un juego infantil, de un evento, por ejemplo, ¿sí? El niño puede sentir esta exclusión y este miedo al rechazo, por ejemplo, cuando los papás se separan, se divorcian, ¿sí? ¿Sí? O simple y sencillamente cuando la inconstancia en el afecto y en el apoyo se hacen presentes. Cuando el niño va por la vida fluyendo solo, sin una linterna, ¿no? Que le pueda decir, mira, este es el camino. La tercera ruta o la tercera vía, esto es ya es un poco de influencias culturales y sociales, es decir, donde se nos ha enseñado que la conformidad y la interdependencia son altamente valoradas. Es decir, allí en donde la interdependencia, la conciencia de querer estar en ese grupo y ese grupo tiene que validar todo lo que eres, es donde se empieza a guardar ese lenguaje del miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque empezamos a exigirnos a cumplir normas sociales, a cumplir normas y reglamentos de estigmatización para desviarse de lo que nosotros podemos tener como miedo o temor a ser rechazados. Es cuando nosotros dejamos de ser nosotros y empezamos a pararnos, a competir y a ser igual que el otro, porque vemos que el otro sí es aceptado. Y esto a mí me pasó en el colegio. Tenía un amigo, ¿sí? Mi amigo, que le decíamos el mono, siempre era una comparación constante conmigo, siempre. Y era muy notorio, no porque yo lo viera, porque para mí era transparente, para mí era mi amigo, pero nuestro círculo social lo veía. Si yo me ponía algo de ropa, este personaje también. Si yo hablaba de tal manera, este personaje también. Si yo exponía en el colegio de tal manera, este personaje también. Y era tan evidente porque él quería encajar en ese círculo social siendo la suplantación de otra persona. La siguiente vía es la experiencia escolar y académica. Y aquí entra un tema muy importante que toca muchísimo a los padres y es el tema del bullying y la exclusión social. ¿Por qué? Porque si nosotros como padres no le enseñamos a nuestros hijos la verdadera importancia de la autoimagen, nosotros vamos a permitir que nuestro espacio social dicte cuál es la imagen que nosotros debemos obtener de nosotros. Pero para que los padres puedan entender ese lenguaje para su hijo, primero deben entenderlo para sí mismos. Y la pregunta aquí sería ¿qué autoimagen he tenido de mí mismo durante todo este tiempo? ¿Sí? Porque esa autoimagen y esa falta de autoestima lo que ha hecho es que nos volvamos mucho más susceptibles al miedo, al rechazo en nuestra adultez. Por eso hay muchos papás que no han podido dejar que sus hijos de 40, 50 años salgan del nido vacío por ese miedo al rechazo.
porque como sufrieron exclusión social y bullying en su infancia, en su nivel escolar, en su parte académica, piensan que esa información va a volver a suscitar. Hay ya información científica que dice que los adultos después de los 65 años, de los 70 años, 65 a 70 años, vuelven a ser niños. Imagínense. Volvemos a ser niños después de esa edad, donde vuelven a suscitar esas memorias y si no se ha trabajado en este tiempo, vamos a volver a reconstruir esa imagen de ese niño que fue excluido, que fue maltratado, que fue humillado, que fue rechazado, que fue abandonado. Y ahí es donde suscita muchísimo también el quebranto como seres humanos en nuestras relaciones con nosotros mismos. La siguiente vía es la dinámica familiar. Y esto se ve muchísimo. ¿Por qué? Porque siempre en toda familia vamos a tener un ambiente familiar en donde el amor y la aceptación van a ser condicionales. Es decir, si tú te comportas de esta manera, eres aprobado. Si tú te vistes de esta manera, eres aprobada. Si tú hablas de esta manera, eres aprobado. Si tú te comportas de esta manera, también eres aprobado. Si no, no funcionas, no sirves, no eres parte de este clan. Claro, ese lenguaje no se hace específico, literal, pero sí en comportamientos y quizás en información o en palabras que el inconsciente va adaptando y va observando y sobre todo va cogiendo como parte de identidad. Y la última vía efectivamente son las relaciones románticas pasadas. Es decir, cuando una relación se terminó por una traición, cuando hay una traición, una infidelidad, la persona a la cual se le es infiel siente ese miedo al rechazo porque dice que no soy suficiente. ¿Recuerdan uno de los síntomas? No soy digno. Y como no soy digno, pongo en duda mi valor. Y como pongo en duda mi valor, surge allí las inseguridades, surge allí otra vez el miedo al rechazo. Entonces no lo vuelvo a intentar porque este me la va a volver a hacer. No lo vuelvo a intentar, no vuelvo a entregar el corazón, no vuelvo a entregar la mente, solamente voy a entregar el cuerpo. Porque hay una frase que dice, básicamente, te doy el permiso de que entregues el cuerpo, pero el corazón no. No te enamores porque el que enamora pierde. Date cuenta cómo vamos manejando el miedo al rechazo. Y este es el segundo tipo angelical, la autoobservación. Date el espacio de preguntarte, ¿de dónde viene este síntoma? ¿De dónde viene este comportamiento? Me encantaría que lo escribieras aquí en los comentarios, que lo pusieras también, que desvelemos de alguna u otra manera toda esa información que hay de nosotros. Que, claro, queremos un cambio en nuestras relaciones, pero no nos damos el permiso de observar quiénes somos. Y ese es el primer paso, los síntomas, quién soy, qué comportamientos tengo. Y lo segundo es quizás de dónde viene, de dónde posiblemente puede venir este síntoma. Y esto no se trata de hacer una regresión cuando era niño y tenía pañalitis, no, sino esto se trata de decir, ahora estoy observando algo que me está trayendo información de que en la escuela me decían una palabra en específica, ¿sí? A mí una frase que me marcó muchísimo fue que un personaje en algún momento me dijo que yo era anoréxico. En ese preciso instante se activó el miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque la anorexia es algo malo, porque la anorexia no es algo bien visto, porque la anorexia conlleva literalmente a la muerte. Entonces, obviamente, eso me hacía que a evitar comportamientos evitativos. Y estos comportamientos, junto con la identificación de dónde viene, abre la brecha a 3 puntos importantes para saber si en este momento estás conteniendo o no miedo al rechazo contigo y en tu relación. Hay 3 puntos importantes que yo lo llamo el triángulo DCS. ¿Listo? Entonces, te invito a que dibujes un triángulo, ¿sí? En la parte de arriba pongas la letra D, en la parte derecha inferior pongas la parte C y en la parte izquierda pongas la letra S. DCS. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú identificas que en alguno de estos 3 o en los 3
en la relación donde estás cultivando esta información, hay miedo al rechazo. La primera, dependencia emocional. Es decir, si tienes hoy en día una dependencia excesiva a la aprobación y la aceptación de tu pareja por sentirte valorado, ahí se está activando el miedo al rechazo. Ahí se está activando el miedo al rechazo. Lo segundo, conflictos y malentendidos. Si estás constantemente con dificultades de comunicación, ¿de qué tipo de comunicación estoy hablando? De comunicar tus necesidades, de comunicar tus deseos por temor a una desaprobación o abandono. Es que si yo le digo a mi pareja que no me gusta el chocolate negro, sino el chocolate blanco, se va a molestar y se va a ir. Ahí está suscitando el miedo al rechazo. Y el tercero es la sobreadaptación. Y ojo, porque aquí es donde muchos de nosotros siempre vamos a estar. Y es, vamos a modificar el propio comportamiento o suprimir nuestros sentimientos para complacer a otros y evitar el rechazo. Si estás en alguno de estos tres o si estás en los tres, tienes el miedo al rechazo activo. Y para ello, quiero que nos imaginemos algo. ¿Listo? Para ponerlo un poco más práctico. Imagínate, por ejemplo, que estás en una cafetería, ¿cierto? Y voy a poner este ejemplo para que podamos ver e ilustrar cómo se ve el miedo al rechazo activo y cómo, si lo hacemos una práctica constante, podemos empezar como a agarrar esos pensamientos y darle la vuelta. Entonces, vas a imaginar que estás en una cafetería, ¿cierto? Y que de repente alguien apareció en esa cafetería. Y esa persona que apareció te impactó. Y si te impactó, empiezas a sentir un impulso, hay algo dentro de ti que se mueve. Esto es algo que vamos a hablar en otro episodio, ¿sí? De cómo toda nuestra química corporal se lleva a través de las emociones para poder conectar con una persona. Pero digamos que en este caso empiezas a sentir que tu cuerpo se activa y coge el primer impulso. ¿Cuál es el impulso? Acercarte. Pero justo antes de dar ese paso, el miedo se asoma. ¿Por medio de qué? De preguntas, de dudas, de inseguridades. Es decir, se activa los síntomas, comportamientos de ansiedad y estrés, evitación, juicio, ¿cierto? Y allí se asoman con preguntas de información muy rápida, que te prometo que si tú practicas lo que te estoy enseñando en este capítulo del podcast, créeme que va a ser mucho más fácil coger esos pensamientos. Preguntas como, por ejemplo, ¿y si esta persona no está interesada? ¿Y si me rechaza? Es que si yo le hubiese interesado, él hubiese venido por mí, yo no hubiese ido por él o por ella. ¿Y qué le digo? Pero no, yo siempre doy el paso y siempre me sale mal. Es un escenario común, ¿verdad? Siempre nos hacemos esas preguntas. Sin embargo, aquí es donde se están asomando. Cuando tú eres consciente y prendes ese observador consciente. ¿Qué es prender el observador consciente? Preguntarte, ¿por qué me estoy preguntando esto? ¿Qué me está impidiendo dar este paso? Ahí es donde tú estás diciendo, se está asomando el miedo al rechazo. Tengo miedo al rechazo. ¿Sí? Tengo miedo a. Y ahí es donde tú vas a decir, ¿este miedo es real? ¿Está sucediendo actualmente? Porque aquí es donde yo te invito a dar un paso atrás y hacer algo diferente. Entonces, observas la pregunta y si esa persona no está interesada, coges esa pregunta. Y si tú le empiezas a hacer a tu mente preguntas inteligentes, la mente te va a dar respuestas y acciones diferentes e inteligentes. Entonces, si coges esa pregunta y la sueltas por un instante y la reemplazas, por ejemplo, con ¿qué es lo peor que podría pasar? O más importante aún, ¿qué es lo mejor que podría suceder? Entonces, porque a veces pensamos que si la otra persona nos dice, no, no, es que soy mal, soy lo peor, acuérdense, uno de los síntomas, me tomo todo a pecho, ¿cierto? Los juicios, todas las críticas, el lenguaje y el comportamiento me lo tomo tan personal que digo que yo soy una chanda que no merezco nada. Pero si la persona me dice, no, no me interesa, ¿qué es lo mejor que puede suceder? Que primero, me arriesgue a dar el paso. Segundo, que ese no me está dando a entender que esta persona tiene un nivel energético diferente al mío, que la emoción y la química que me llevó a tener ese impulso, lo único que me estaba mostrando era que era el momento perfecto para poder revelar esa información de ese miedo al rechazo ahí activo, ¿sí?
Porque aquí es donde el cambio comienza. Porque al desafiar estos pensamientos del miedo, nos permite contemplar que podemos tener resultados positivos. Nunca van a haber fracasos, siempre van a haber aprendizajes. Y cuando tú empiezas a cambiar esa narrativa, vas a empezar a cambiar toda la información que hay dentro de ti. ¿Sí? Entonces, date el permiso hoy en este podcast, en este entrenamiento, de simple y sencillamente coger esa información y decir qué es lo que está suscitando acá, de dónde viene esta información, qué síntomas, de dónde se asoman, ¿cierto? ¿Qué información está tratando de dar acá para saber si tengo miedo o no al rechazo y empezar a trabajar ahí? ¿Cómo tú puedes empezar a trabajar el miedo al rechazo? Primero, reconociendo y aceptando que está el miedo al rechazo ahí, ¿sí? Cuando tú reconoces algo, automáticamente te transformas. ¿Por qué? Porque le estás dando el sí, y darle el sí significa te acepto, te voy a transitar y tú vas a tener el aprendizaje conmigo. La segunda opción es reflexiona, identifica las raíces del miedo. Vienen experiencias pasadas, qué situaciones desencadenan este miedo, porque cuando tú entiendes el origen, te ayudas a racionalizar un poco tus reacciones y a prepararte mejor para enfrentarlas. Lo tercero puede ser un desarrollo de autoestima, es decir, fortalecer tu autoconcepto, tu autoimagen y empezar primero a dejar de rechazarte a ti mismo, a ti misma por quién o por qué eres. El amor propio es dejar de rechazarte, no es darte el sí para todo. Es decir, yo sé que estoy gordito, yo sé que estoy gordita, yo sé que estoy flaquito, yo sé que estoy flaquita. ¿Qué puedo hacer para mejorar eso por mí, para mí, de mí para mí? ¿Sí? Practicar quizás las autoafirmaciones. Yo soy una persona que vale oro, yo soy una persona que merece el amor, yo soy una conciencia crística aquí, yo merezco que los caminos del amor sean abiertos para mí, yo veo el amor a donde quiera que yo vaya, yo veo oportunidades en mis relaciones y las relaciones ven oportunidades en mí. Lo siguiente podría ser una exposición gradual. No necesariamente tienes que estar cada 8 días de rumba o en sitios que te obligues a compartir con personas, no. Puede ser gradual, quizás descentralizarte del miedo y aumentar en la confianza de ir a una reunión de yoga, por ejemplo, a tomar el té, a una cafetería solo, ir a cine solo, quizás. Hay casos que he conocido de la vida real que en el cine han podido conectar con una persona que jamás se había podido imaginar. Tomándose un té o un café en una cafetería, puede estar también la persona que pueda llegar a ti, pero estamos pensando en que tiene que ser en un momento adecuado como yo quiero, en el lugar que yo quiero, y la vida no es así. La vida tiene un flujo y una sincronía perfecta para que tú puedas conectar con ellos. Entonces, date la oportunidad, déjame aquí en los comentarios qué te pareció este episodio y en qué podemos profundizar. Me alegra mucho que estés aquí, compártelo con quien veas que le puede servir esta información y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.